Finalmente vamos a concluir con la anestesia ambulatoria en escenarios específicos, ¿no? En México se realizan por ley los anestesiólogos que no solo conocen los requerimientos al operador, sino también las expectativas del paciente y de la institución, hablando en este caso de la endoscopía. El operador va a necesitar que el estudio se inicie de inmediato, que sea mínimamente invasivo, que el paciente no se mueva, que se despierte de manera rápida y que entienda las indicaciones. El paciente no requiere sentir ni recordar nada, quiere un despertar lúcido y sin dolor. Volver pronto a su actividad y para ello el anestesiólogo debe de entender los requerimientos fisiológicos, que el paciente tenga hipnosis, amnesia, el bloqueo de reflejos somáticos como la deglución, las náuseas, vómitos y espasmos laringeos, así como arcadas. Y también que hay que cumplir con las expectativas de la institución, ¿no? Una buena relación costo-beneficio. La experiencia mundial demuestra que el fármaco de elección para este tipo de procedimientos va a ser el propofol, por el bajo riesgo de complicaciones pulmonares, para disminuir la presencia de eventos de hipoxemia severa o apnea, sobre todo en estudios endoscópicos como la CEPRE, sugiere un monitoreo capnográfico. Entonces, esto así va a ser la manera de la distribución en una sala de endoscopía, ¿no? La torre endoscópica, el médico endoscopista, el técnico, el monitor, el equipo de vía aérea y la máquina de anestesia y finalmente el anestesiólogo, ¿no? Como vemos, el médico endoscopista y el anestesiólogo son los que están cercanos al paciente. Si algo llegara a suceder, rápidamente se tendría que actuar. Y afuera de la sala, obviamente, está la enfermera circulante. En la endoscopía superior no se utiliza lidocaína en aerosol. Una alternativa es dado por vía oral de 1 mililitro, o sea, 20 disparos de lidocaína en aerosol en una copita dosificadora. Se prefiere una sedación endovenosa profunda a otros tipos de sedación de anestesia. Se colocan los pacientes en un decúbito lateral izquierdo y al colocarse a la espalda del paciente para la administración de medicamentos, como se muestra en la imagen anterior. En la endoscopía superior se le pide al paciente que se coloque una mascarilla quirúrgica sobre la nariz para que el técnico le coloque la boquilla protectora, ¿no? Hablando de una colonoscopía, se pide que el paciente se coloque correctamente una mascarilla quirúrgica sobre la nariz y boca en caso de que se haya movido. También podemos colocar una cánula de oxígeno a 2 litros por minuto y, importante, no utilizar flujos mayores a de 5 litros, ¿no? En una cánula nasal, inclusive mayores a 3 litros, porque no le vas a administrar el mismo flujo de oxígeno. Los medicamentos que se utilizan se van a basar dependiendo de las características del paciente, la disponibilidad y la preferencia y experiencia del anestesiólogo. Los medicamentos y dosis intravenosos generalmente, por ejemplo, en endoscopía es el fentanilo a 1 microgramo por kilo, la lidocaína al 1% de 1 a 2 miligramos por kilo, el propofol de 1 miligramo por kilo y el mantenimiento se puede realizar de 70 a 100 microgramos por kilogramo minuto. En la colonoscopía se requiere una anestesia un poco más profunda porque son un poco más molestas. El midazolam a 20 miligramos por kilo e inclusive yo he visto que lo manejan hasta 50 microgramos por kilo. Fentanilo de 1 a 2 microgramos por kilo, lidocaína al 1% de 1 a 2 miligramos por kilo y el propofol de 1 miligramo por kilo. Y el mantenimiento se puede dar para una sedación más profunda de 100 a 150 kilogramos minuto. Hablando de una tomografía y resonancia, al igual la máquina anestésica y las bombas de infusión se encuentran obviamente afuera del resonador, hablando de resonancia. Vamos a utilizar máquinas que no tengan metal, que estos puedan interferir en la resonancia o pueden resultar dañados, ¿no? Se van a utilizar obviamente más largo el tiempo en una resonancia a diferencia de una tomografía, ¿no? Tenemos que tener siempre un acceso venoso que siempre esté a la vista de nosotros. Conectar el circuito a una máscara laringe y mantener la ventilación espontánea permite monitorear a través
de la fracción expiratoria de CO2, la ventilación. Ya cuando el paciente está bajo sedación profunda, puede perder el drive respiratorio, ¿no? Las recomendaciones de la ASA, independientemente de cómo se va a administrar el anestésico y dónde se sitúa la bomba de difusión o la máquina, debe de ser oxímetro de pulso, electro, fracción de oxígeno, de CO2 y la presión arterial no invasiva, ¿no? Por lo tanto, las indicaciones para una sedación, en este caso de TAC, son pacientes inestables hemodinámicamente y con una insuficiencia respiratoria que necesiten la asistencia de un anestesiólogo, al igual que, por ejemplo, los niños que no van a cooperar y en situaciones de emergencia. Prevenir los posibles daños derivados a los equipos de resonancia magnética o de las radiaciones ionizantes. Utilizar monitores y utilizar anestésicos que no interfieran con los sistemas de obtención de imágenes. Procurar la inmovilidad y el confort del paciente. Estar preparados para tratar alguna reacción alérgica o complicaciones del sistema nervioso. Y generalmente, obviamente, tratar la apnea adecuadamente y en tiempo y forma. La traumatografía se trata de un procedimiento no doloroso, pero que requiere la inmovilidad del paciente durante un mínimo de 10 a 20 minutos. A veces pueden tardarse hasta 1 hora, ¿no? Si llevan contraste. El objetivo del anestesiólogo va a ser obtener la inmovilidad absoluta con una recuperación rápida, y en los niños nuestros serían los pacientes que más se van. La resonancia magnética. El objetivo anestésico en el área de resonancia será conseguir que el paciente se mantenga colaborador e inmóvil a lo largo del procedimiento. Generalmente los pacientes que más se tratan aquí o los que más se nos solicita la intervención es en niños pequeños, adultos no colaboradores o que tengan claustrofobia, y en pacientes en estado crítico que necesiten atención vital. También en factores como el estado previo del paciente, la personalidad, la presencia de irritabilidad bronquial o el riesgo de broncoaspiración, el tiempo previsto de exploración y la posición durante la misma condicionarán la técnica anestésica que vamos a utilizar durante este tipo de procedimiento. Entonces, tenemos que tener en este tipo de procedimientos de imagen, oxígeno, fuente de succión, ya sea portátil o de pared, monitoreo de signos vitales, como mencioné, electrocardiograma, presión no invasiva, pulsimetría y capnografía. Siempre para valorar que nuestro paciente tenga una buena oxigenación y no se esté deteriorando de manera hemodinámica. Fármacos y material para el manejo de vía aérea y la reanimación cardiopulmonar, como el ambú, sondas, tubos endotraqueales de diferente calibre y laringoscopio. Y posiblemente presentar también o tener disponible un área de recuperación. Y bueno, aquí tenemos un grafiquito donde también nos explica sobre los problemas que se pueden causar en la resonancia magnética. En el caso de si se elige una sedación, es preferible dosificar los fármacos progresivamente y siempre bajo monitorización para minimizar los efectos secundarios, especialmente si se utilizan, por ejemplo, combinaciones, ¿no? Un opioide más una benzodiazepina, que sabemos que puede deprimir más al paciente. En los estudios de TAC, el medio de contraste también puede producir reacciones alérgicas, náuseas, vómito, hipotensión, broncoespasmo, edema de las vías aéreas y anafilaxia. Por eso también es muy importante saber el protocolo y el tratamiento de este tipo de complicaciones. En pacientes con apnea del sueño, cuello corto y malformaciones orofaciales, puede ser útil colocar una cádula de Guedel, ¿no? Los episodios de apnea y de saturación suelen responder al estímulo del paciente, la reducción del ritmo de perfusión del sedante y al incremento del aporte de oxígeno. Es por eso que se necesita una sedación que no sea tan profunda. Los fármacos recomendados. Bueno, tenemos las benzodiazepinas principalmente, midazolam, el diazepam. El midazolam sabemos corta duración, efecto amnésico potente y corto, y el tiempo de recuperación va de 2 horas aproximadamente. El diazepam, acción prolongada con metabolización hepática y numerosos metabolitos, ¿no? Y el tiempo de eliminación es muy largo. Este puede utilizarse como ansiolítico, miorrelajante, hipnótico y reducir la amnesia anterógrada. El fentanil, sabemos, tiene inicio de acción rápido, es liposoluble y
lo que produce una rápida distribución y una duración corta de 30 a 60 minutos. Propofol intravenoso de acción ultra rápida, su inicio va a ser de 20 a 30 segundos con una duración máxima de 4 a 6 minutos. Se va a distribuir rápidamente por la liposolubilidad que tiene, atraviesa la barrera hematocefálica. Presenta algunas desventajas por su rápida inducción, buena estabilidad hemodinámica y rápido despertar, ¿no? También es una adecuada alternativa para la inducción y el mantenimiento. Aquí, por ejemplo, tenemos los fármacos que acabamos de mencionar, el inicio de acción, el efecto máximo y la duración del efecto, ¿no? Y la dosis habitual, en bolo y fraccionado. Aquí también tenemos recomendaciones de la ASA, cómo vamos a valorar a nuestros pacientes. Como mencionamos, hay diferentes tipos de sedaciones. Dependiendo esto, vamos a tener diferente tipo de acciones en nuestro paciente. Respuestas de vía aérea, de ventilación espontánea y la función cardiovascular, ¿no? Otro tipo de procedimiento que también nos puede llegar a tocar en una cirugía ambulatoria es la CEPRE, ¿no? Que es un procedimiento terapéutico, pero que es muy incómodo, que este puede realizarse sin sedación o con anestesia general adecuadas, ¿no? El resultado de los estudios individuales indican que los pacientes presentan un mejor perfil de recuperación después de una sedación con propofol para los procedimientos de CEPRE, que después de la sedación con midazolam o meperidina. Entonces se utiliza más la anestesia general balanceada. Debido a que no hubo diferencias entre las dos técnicas de relajación, de sedación con relajación en la seguridad, probablemente se prefiere la sedación con propofol para los pacientes sometidos a procedimientos de CEPRE. Obviamente esto va a estar individualizado con cada tipo de paciente que tengamos. Las complicaciones respiratorias, como en todos, falta de vigilancia, una elección inadecuada de la técnica anestésica, falta de capacitación del personal, una intubación esofágica, una bradicardia no explicada. También la depresión respiratoria por sobredosis de medicamentos se va a asociar mayor en los pacientes mayores de 70 años, unas a 3 o 4, así como la obesidad, por lo que se debe de tomar precaución sobre este tipo de pacientes. Y bueno, finalmente llegamos a los criterios de exclusión porque los pacientes no pueden estar presentes en ningún tipo de cirugía ambulatoria, ¿no? Por ejemplo, un paciente inestable que sea hasta 3, un infarto de miocardio en los últimos 6 meses, diabetes mellitus o hipertensión descontrolada, abuso de sustancias de forma aguda, una historia de hipertermia maligna, obesidad y o apnea obstructiva del sueño. Son algunos criterios de exclusión por lo que los pacientes probablemente no sean candidatos para una cirugía ambulatoria. Obviamente esto lo vamos a individualizar de cada tipo de pacientes y el procedimiento quirúrgico que vamos a presentar. Bueno, eso es todo. Muchas gracias. Espero les haya aportado algo y nos vemos el día sábado con el doctor Merino para exponer todas nuestras dudas y preguntas. Gracias.